Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición, un gozo para nosotros en este día el poder entrelazarnos con ustedes a través de este medio. Hace unos días la hermana Angélica me decía que hiciéramos alguna reflexión porque ha sido un año anecdótico. Llevamos 9 meses, un poquito más, sin podernos juntar como iglesia. Y Pero gracias a Dios que a través de estos medios podemos acercarnos unos con otros y también de alguna forma no solamente orar juntos, sino meditar en la palabra de Dios. Este día es muy hermoso, tenemos un día no muy frío como días atrás, pero un día con mucho sol, un día agradable. Se siente el ambiente del Thanksgiving, del Día de Gracias, y también ya empezamos a ver en algunos lugares ese ambiente de Navidad. Estamos todavía en tiempos muy difíciles, a pesar de que hemos escuchado que ya hay algunas vacunas que probablemente estarán pronto cerca de nosotros, tal vez en el próximo año, a mediados del próximo año. Y esto de alguna forma alienta nuestro corazón a pensar en que el Señor de alguna forma tiene preparado ya para nosotros ese día, cuando volvamos nuevamente a unirnos como iglesia. Y eso me hace pensar no solamente que a veces algunos se han relajado y esto ha provocado que nuevamente estemos llevando una segunda ola de coronavirus, de esta enfermedad y bueno, mucha gente se está contagiando, incluyendo pueblo de Dios. De mi familia hay varios que están enfermos y estamos orando por ellos y esperamos en el Señor que el Señor les ayude en esta prueba y que esta prueba cumpla su propósito en la vida de ellos y los haga acercarse más a Dios, ¿verdad? Eh, no podemos negar que muchas personas también se están muriendo y bueno, yo creo que el mensaje de hoy es no bajar la guardia. El mensaje de hoy es todavía seguir de alguna forma resistiendo, peleando la buena batalla, ¿verdad? Y esperar que el Señor nos dé la bendición de un día poder reunirnos en la iglesia con toda libertad y con toda seguridad de que no nos vamos a enfermar. Pero mientras tanto hay que seguir batallando. Hoy yo quiero hablar sobre una batalla especial y que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas propias. Así que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 14. Hechos capítulo 17, versículos del 8 al 14. Nuevamente invitándolos a que tomen un tiempo de comunión con Dios, de atención a la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarnos y porque Dios se lo merece. Creo que si estamos ahorita vivos es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Y quisiera, hermanos, invitarlos a que abran sus Biblias. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 14, dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Que Dios bendiga su palabra. Déjeme orar. Amantísimo Padre bendito, te doy gracias por la bendición que nos das de estar delante de ti, a través de tu palabra, a través de este medio. Y Señor, gracias porque sé que hay hermanos allá detrás de esta cámara
que están, Padre Santo, atentos a tu palabra, a lo que tú quieres expresar. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas este momento, Padre Santo, íntimo contigo, y que tú hables a nuestras vidas. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, conoces nuestra necesidad, y Señor, permite que tu palabra, que es viva y eficaz, cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que tal vez más tarde irán a ver este video, y permite, Padre Santo, que el momento que sea, Padre Santo, hoy, mañana u otro día, ese momento que tengan un encuentro con tu palabra sea de bendición para sus vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien. El pueblo de Israel necesitaba de un caudillo, de un líder, para poder salir de Egipto. Dios ya había tomado la iniciativa de escuchar al pueblo sus lamentos. Entonces él toma la iniciativa de levantar un liderazgo, un caudillo. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios cómo Moisés desde su nacimiento fue formado con un propósito, ¿verdad? Y es interesante que el propósito de Moisés se cumplió después de los 80 años. O sea, él tuvo 40 años en las escuelas del faraón, aprendiendo tal vez sobre administración, sobre matemáticas, sobre las ciencias, aprendiendo también de alguna forma cómo administrar verdaderamente los bienes. Entonces el Señor, después de 40 años, lo lleva al desierto, allá con su suegro Jetro, y él empieza por 40 años pastoreando ovejas en el desierto. De tal manera que a los 80 años de edad, Dios se le presenta a través de una zarza ardiendo, y el Señor le dice que lo ha tomado a él para que él sea el líder de la iglesia, del pueblo de Israel, para sacarlos de la opresión y de la esclavitud de Egipto. Y la Biblia nos dice que hubo una como lucha, de que él no creía que él tuviera la suficiente capacidad para tomar tan grande desafío, mas sin embargo el Señor le dijo: yo te voy a dar palabra para que hables, y el Señor le da una vara para que con esa vara él pueda entender que él tiene la autoridad de Dios, y que esa vara solamente la puede usar él, y a través de esa vara pues hace prodigios antes de ser liberado el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale, ¿verdad?, entonces llegan hasta el mar Rojo, y al llegar al Mar Rojo pues viene el ejército egipcio detrás de ellos. Entonces están a punto de ser acribillados por el ejército egipcio. Ellos no sabían pelear, ellos nunca habían peleado, siempre habían sido obreros, siempre habían sido esclavos. Entonces empiezan a tener temor y a reclamarle a Moisés, y Moisés empieza a orar al Señor, y el Señor le contesta: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que siga adelante. Y entonces vemos cómo Aarón pone la vara en el mar, y el mar se empieza a abrir, y vemos un milagro portentoso, maravilloso. Si estuviéramos allí, verdaderamente no pudiéramos nosotros entender cómo dos columnas de agua, porque el agua no se fue, sino que se abrió en dos columnas gigantes, y el pueblo de Israel pasó, más de casi 2 millones de personas pasaron en tierra seca, y cuando viene el ejército egipcio también va detrás de ellos. Pero cuando pasa todo el pueblo de Israel a la siguiente orilla, entonces Dios cierra el mar y destruye a todo el ejército egipcio, incluyendo al faraón y a todos los que estaban allí, sus generales. Y esto pues de alguna forma provoca mucha alegría en el corazón del pueblo de Israel, pero pronto el pueblo de Israel se enfrenta a grandes desafíos en el desierto. Empieza de alguna forma a tener sed, y el Señor a través de una roca les da agua y les da alimento. Y viene la primera lucha contra un ejército nómada, sanguinario, como eran los amalecitas. Ahora, es interesante que los amalecitas era un pueblo que estaba siempre alrededor del monte Sinaí, reconociendo que había viajeros que pasaban camino por ese monte, y entonces al ver al pueblo de Israel, vieron en ellos de alguna forma la oportunidad para poder robarlos, para poder de alguna forma herirlos, porque odiaban
al pueblo de Israel, nosotros entendemos a través de la Biblia que Amalek venía también de la familia de Saúl, del hermano de Jacob. Por tanto, tal vez había cierto odio hacia el pueblo de Israel, porque eran descendientes de Jacob, ¿verdad? Y ellos eran descendientes de Saúl. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 25 cómo era este pueblo de sanguinario, ¿verdad? Y cómo el Señor toma la iniciativa de exterminarlo. Dice Deuteronomio, versículo 17 al 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y dice, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Y vean cómo el Señor deja testimonio. ¿Se acuerdan cuando dice, escribe esto? Deja testimonio hacia el pueblo de Israel, que va a haber un tiempo cuando tú vas a tener la oportunidad de raer a todo el pueblo de Amalek. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que no tuvo temor de Dios y que se aprovechó de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Y quiénes eran los débiles? Bueno, entendemos que era un pueblo que caminaba al frente, guiado por Moisés y sus líderes. Tal vez enfrente iban el ejército de Israel, aquellos que tal vez podían pelear un poco. Acuérdense que era un pueblo obrero, nunca habían peleado. Esta fue su primera batalla. Y entonces estos amalecitas llegaban por atrás y atacaban a los más débiles, los enfermos, los niños, las mujeres, los ancianos. Atacaban, los mataban y les robaban todas aquellas pertenencias que tenían, y luego huían hacia las montañas. Y esto lo estuvieron haciendo por varios tiempos, y el Señor de alguna forma toma la decisión de hacer guerra con su pueblo en Refidim. Y dice allí que Moisés le dijo a José, escoge hombres valientes, hombres que salgan a pelear contra Amalek. Y mañana, mientras que tú estás peleando en el campo, yo me voy a subir a la cumbre de ese collado, y allí voy a interceder a Dios, voy a buscar que Dios obre a favor de nosotros, voy a levantar la vara de Dios, y cada vez que tú veas la vara de Dios levantada, arrecia contra los amalecitas, y cuando los amalecitas vean de alguna forma la fuerza de Dios en ti, entonces ellos serán de alguna forma vencidos. Pero ¿cuánto duró la guerra en ese día? No lo sabemos. Lo interesante es que Moisés ya era anciano, y Moisés está levantando sus manos, buscando el favor de Dios, buscando de alguna forma que Dios obre a través de su vida, a través de su pueblo. Pero cuando él se cansa y baja las manos, entonces los amalecitas arrecian contra el pueblo de Israel y dan bajas, muere gente. Y entonces él tiene que volver nuevamente en su cansancio, volver a levantar las manos con la vara, para que esto provoque que el pueblo de Israel sienta el valor, la presencia de Dios, y nuevamente arrecie contra el pueblo amalecita. Así estuvieron por buen tiempo. Pero entonces nos dice aquí que había dos hombres que estaban allí con Moisés, líderes importantes del pueblo de Israel. En el capítulo 24 de Éxodo encontramos que cuando Moisés sube al monte a orar por 40 días, 40 noches, le dice al pueblo que ahí está Aarón y ahí está Hur, para que cuando tengan algún problema vengan con ellos, y ellos van a tener la capacidad para poder tomar el lugar de liderazgo que yo voy a dejar por un momento. Entonces, Aarón y Hur eran líderes también muy importantes del pueblo de Israel, pero eran líderes fieles a Moisés. O sea, ellos entendían que el liderazgo era Moisés, pero que ellos tenían de alguna forma también un liderazgo muy importante, con autoridad para el pueblo de Israel. Entonces ellos se dan cuenta del cansancio de Moisés y corren hacia él. ¿En qué momento se pusieron de acuerdo? No lo sé, pero lo más seguro que tuvieron que ponerse de acuerdo, porque llevaron una piedra, sentaron a Moisés, y entre los dos le levantaron las manos,
para que lo sostuvieran y no se cansara, y esto permitiera que el pueblo de Israel pudiera acabar con el pueblo de Amalecita en esa batalla, y Josué pudiera de alguna forma terminar en ese momento a filo de espada con todos ellos. Al terminar la batalla, el Señor les escribe esto, Moisés, porque di a Josué que raeré, di a Josué, fíjense qué interesante, di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo, ¿verdad? Dios ya tenía un plan preparado en la vida también de Josué como caudillo también para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Yo quiero hablar de algo muy importante. La Biblia describe a los hombres y mujeres de Dios como seres humanos. Todos nosotros tenemos características normales de cualquier ser humano, incluyendo su servidor como pastor. Somos débiles, nos cansamos, tenemos hambre, nos enfermamos. Hay personas que se rinden muchas veces después de soportar una carga muy difícil, agobiante, una enfermedad difícil por mucho tiempo. Moisés también se cansaba. Aarón y Ur se dan cuenta de la humanidad de Moisés y corren a ayudarlo. La Biblia nos dice que Elías se cansó después de haber hecho una proeza grande en el Monte Carmelo, y cuando Jezabel supo lo que Elías había hecho, le mandó decir que así como había hecho con los profetas de Baal, así iba a ser con él. Y Elías tiene miedo y corre y se esconde allá, corre bien lejos hasta que se cansa, y después el Señor lo lleva a una cueva y él empieza a clamar: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hay una necesidad grande en Elías, y se siente solo, cansado, piensa que todo el mundo lo ha dejado. Y es ahí donde de alguna forma Dios levanta a un hombre llamado Eliseo para apoyarlo en su ministerio. Y Jesús también se cansó. Jesús también se cansó. La Biblia nos dice claramente que un día, mientras sus discípulos y él iban en la tormenta dentro del mar, él iba dormido. Él estaba cansado. Él iba completamente dormido, a pesar de que había una tormenta terrible, a pesar de que había grandes olas. Su cansancio era tremendo, tanto así que cuando los discípulos despiertan, él se enoja con ellos y les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Él estaba cansado. La Biblia también nos dice que un día, camino por Samaria, llegó y se sentó sobre un pozo de agua, y viendo a la mujer le dijo: tengo sed, dame de beber. O también la Biblia nos dice que un día en el monte, en el huerto de Getsemaní, lleva a sus amigos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y estando allí le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por favor, velen conmigo, oren conmigo. Y el Señor, apartándose a un lado, él empieza a clamar a Dios. Y era tanto su estrés, dice la Biblia, que sus sudores eran como gotas de sangre. Y cuando él regresaba y miraba a sus amigos dormidos, él se angustiaba y le decía: ¿por qué no velan conmigo? ¿Por qué no se quedan orando conmigo? También la Biblia nos dice que estando en la cruz de Calvario, crucificado, el Señor tuvo sed. Tuvo sed. La Biblia nos describe a los hombres como seres humanos débiles. Y hoy en día, hermanos, hay muchos hermanos y amigos que están ahorita en situaciones difíciles. Hay gente enferma de COVID y no pueden respirar. Y desgraciadamente están aislados muchos de ellos. Y muchos de ellos no pueden ni siquiera ver a sus hijos, a su esposa. Hay hermanas viudas que están solas. Pienso en la hermana Ida, la hermana Amparito, hermanas que tienen tiempo, meses, sin poder ver el rostro de la hermana amigo, del hermano. Hermanos que están en dificultad.
Eh, hay hermanos en nuestra iglesia que tienen cáncer, como Everardo, como la hermana Irene, como Manuel, como Giovanni, como el hermano José Luis Espinosa. Hermanos que están luchando con su enfermedad solos, débiles. Y el espíritu de Amalek todavía está, se aprovecha de los débiles, se aprovecha cuando tú estás cansado, cuando tú estás exhausto. ¿Para qué? Para tratar de ganar, de destruir, de matar a aquellos de alguna forma que están en debilidad. Recuerde, amigo que me escucha, que todo ser humano refleja la imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, ese espíritu Amalek nos odia. Así como los amalecitas odiaban al pueblo de Israel. Moisés, al cansarse, necesitaba la presencia de dos hombres que le ayudaran cuando Moisés levantaba sus manos en adoración a Dios e implorando su favor. Cuando él subía sus manos, Israel tomaba ventaja. Y yo tengo que reconocer que Aarón y Hur se dan cuenta de la realidad humana de Moisés. Y aunque era un hombre de Dios, aunque era un caudillo muy especial, ellos entendieron que él necesitaba la fidelidad de sus ayudantes. Se dieron cuenta que Dios los había llamado para esa hora y que Dios los había puesto cerca de sus líderes. Ellos se dieron cuenta que Moisés necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque se estaba cansando. Tal vez pronto, hermanos, estaremos en la casa de Dios. ¿Dónde están esos Aarones y esos Hur? ¿Dónde están esos hombres y mujeres fieles a Dios, a su iglesia y a su pastor? Que están dispuestos de alguna forma a correr para ayudar a su siervo que está cansado. Hace poco murió Dulce. Y me pesa mucho como pastor. Reconozco que la voluntad de Dios a veces es difícil de entender, pero tengo que entender por fe que es agradable y perfecta. Y que estar allá es muchísimo mejor. Y yo tenía que ir a predicar al sepelio. Y una hermana me dice, hermano, ¿por qué tiene que ir? Hermano, es peligroso. Y yo le contesté, es que es necesario que alguien lo haga. Es necesario que alguien de alguna forma tenga el valor para correr a pastorear y ayudar a los débiles. Mi primo Chay está enfermo. Tiene COVID. Y teníamos días sabiendo de que estaba triste, solo en su cuarto y que tal vez tenía temor. Y Obed tomó la decisión de ir hasta allá, hasta Guadalajara, y ir a apoyar a su amigo, a su hermano, a su primo. No importa, alguien lo tiene que hacer. ¿Dónde están esos Aarones y esos Hur que necesita Dios para que sean de apoyo para su bendita obra? Esos hombres fieles que nos cuidan de los peligros, de la mala voluntad, de muchos falsos hermanos. El apóstol Pablo fue víctima de esos falsos hermanos. Hubo hombres que se opusieron a su ministerio. Pasó lo mismo con el ministerio de Jesús. Él tenía discípulos inquietos como Pedro, intrépidos, impulsivos, que de alguna forma, en lugar de ayudar, muchas veces perjudicaron el ministerio de Jesús. O como Judas Iscariote, que lo traicionó. Hermanos, amigos, cualquier líder, ya sea en tu trabajo, tu jefe, tu jefe de tu trabajo, tu jefa de tu trabajo, el padre de la familia, el esposo, cualquier líder necesita personas de apoyo. Tu pastor,
personas que amen y sean fieles a Dios y a su líder. La familia debería ser los primeros de ayudar en la labor. Todos los que están cerca de un siervo de Dios deben de colaborar con él fielmente. Hay pastores ahorita, hermanos, que están solos. Quiero decirte algo con todo respeto. Hay pastores que están enfermos. Tu servidor estuvo enfermo. Hay pastores ahorita que han fallecido por causa de esta enfermedad y sus esposas y sus hijos han quedado solos. ¿Dónde están esos Aarones, esos Ur, que están dispuestos a velar y cuidar la familia de su líder, de su hijo? La Biblia nos dice, hermano, que el diablo sabe cómo de alguna forma traer temor a la iglesia. Dice, guía al pastor y oirá las ovejas. Hay muchos pastores, hermanos, que están hoy en día en dificultad. Puede ser tu pastor, que tal vez de alguna forma esta pandemia provocó en él un estrés porque nadie estaba preparado para esto. Hay muchas personas que solamente se dedican a juzgar y critican todo, pero nunca apoyan en nada. Solamente buscan pretextos para no apoyar. Aquí, hermanos, tenemos a dos personas que vieron la situación de su líder y viendo que Moisés se cansaba, tomaron la iniciativa y tuvieron una gran idea. ¿Qué dice el versículo 12? Vean lo que dice aquí. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es deber de todo líder cristiano el ayudar a su líder en lo espiritual y en lo moral. Orar por él. Yo me gusta cuando alguien ora por mí, que me lo dice. No sé si es verdad, a lo mejor a veces es un cumplido, pero uno se siente fortalecido cuando alguien te dice, estoy orando por ti, por tu ministerio, estoy orando por tu esposa, por tus hijos. El diablo sabe que como líder la familia de uno es importante y el diablo ataca muchas veces la familia. Para decírselo yo, hermano. Debemos orar por su familia, estar atentos a las necesidades propias del líder, no permitir que nada le haga daño, estar al lado de él para animarlo, para alcanzar sus metas. Papá fue un hombre muy inteligente como siervo de Dios y gracias a Dios que él siempre entendía la visión de Dios y él tuvo muchos planes buenos para la iglesia y venía y los compartía con gozo, los plasmaba en escrito y llegaba y trataba de que sus líderes pudieran entender verdaderamente lo que Dios había puesto en su corazón. Pero cuando el proyecto se llevaba a cabo, había muy poca participación por parte de los miembros de la iglesia y a mí me tocó verlo a él con tristeza, porque no entendían de alguna forma que todos los planes que él ponía para el engrandecimiento de la iglesia venían de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles a las metas y propósitos de Dios que Dios pone a sus líderes en la iglesia. Hemos tenido proyectos maravillosos como Operación Andrés, como Cada Familia en una Banca, como Día de Victoria, aprovechar el Día del Amigo, tantos proyectos buenos, pero muy pocos realmente participan en estos proyectos entendiendo que es plan de Dios. ¿Dónde están esos Aarones y Hur que viendo el cansancio del líder del pastor corren a sostener a su líder? Miles de soldados israelitas estaban en el campo de batalla, pero Aarón y Hur estaban con Moisés. Las motivaciones eran idénticas. Querían ganarle al pueblo de Amalek. Ese era el propósito principal de la pelea. Esa era la motivación principal.
Ellos dos son parte del mismo equipo, pero aunque estaban en un ambiente diferente que Josué, ellos también estaban liderando una batalla, tal vez no física, pero sí espiritual, porque el caudillo de Israel estaba peleando en oración por el pueblo que estaba peleando en el valle. Y ellos entendieron que cuando Moisés levantaba sus manos y la vara de Dios, ¿verdad? Y la vara de Dios significaba la autoridad del Señor. Ellos entendieron que cuando él se cansaba, entonces el pueblo de Israel menguaba en su ataque. Y por eso ellos idearon un plan en equipo y corrieron. Y uno le puso una piedra y entre los dos le sostuvieron las manos hasta que todas las fuerzas enemigas fueron raídas. Necesitamos hoy, hermanos, también este tipo de ministros, como Aarón y Hur. Los necesitamos ya, porque todavía Amalek existe. Todavía, hermanos, vemos hermanos débiles, cansados, que están siendo de alguna forma atacados por el espíritu de Amalek que existe hoy en día, hermanos, y que no quiere ver reflejado en el corazón de nosotros la imagen de Dios. Y entonces aprovecha que estamos débiles, aprovecha que estamos cansados. ¿Para qué? Para destruirnos, para hacernos caer, para hacer que bajemos las manos, para que nos rindamos, hermanos, y podamos nosotros ver verdaderamente cómo nuestras familias, nuestros hogares son fracasadas, son derrotadas. Por eso necesitamos hoy en día hombres como Aarón, como Hur, mujeres como Débora, mujeres como Dorcas, que se levanten, hermanos, y animen a otros, hermanos, y puedan de alguna forma sostener las manos de aquellos que están débiles y cansados. La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para distracción, para destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10:4. Por tanto, hoy también el enemigo puede ser aplastado. Pero necesitamos esos líderes que mantengan sus manos en altos. Necesitamos orar por nuestros pastores, una oración constante todos los días. Necesitamos personas que estén dispuestas a sacrificarse, a entregarse, a veces con dolor, sí, a veces con lágrimas también, pero sabemos que el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. Es cierto, a veces hay que pelear. Hemos perdido 4 personas en estos 9 meses. Hermanos que vinieron débiles, cansados, heridos, enfermos, y buscaron nuestro favor. Francis, Dulce, ya pudiera mencionar a más de algunos. Y hemos estado orando por ellos, estuvimos orando, clamando al Señor. Y el Señor preparó sus corazones para su encuentro con Dios. Pero todavía hay muchos hermanos que están peleando la gran batalla. Everardo da gracias a Dios por cada día que ve la luz del sol. Es un día que le gana a Satanás. Y oramos por un milagro. Nisha, una joven señorita que tiene cáncer en su pecho, está luchando ahorita por ganar una batalla. Nadia Martínez. En este momento, Nadia Villegas tiene una prima en la Cruz Roja que no la pueden atender por falta de los recursos económicos. Estoy pensando también en Irene, José Luis Espinosa, en Jorge, en Adriana, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Heriberto. Son personas, hermano, que necesitan que alguien se acerque a ellas y le diga, estoy orando por ti. No te rindas. Yo te voy a sostener con mi oración, con mi ayuda, de una o de otra forma. Los pastores también se cansan. Hay momentos de dificultad a sus vidas, a su familia. Es allí donde necesitamos líderes que estén dispuestos a orar por mi familia y por la familia de cada pastor. Tu pastor necesita una palabra de aliento. Ánimo, pastor, estoy orando por usted. Sigamos adelante. Es
Es bonito escuchar cuando alguien te alienta, te anima. Tenemos que levantar las manos de nuestro pastor. ¿Para qué? Para que no se cansen. Hay pastores que están cansados. Hay pastores que están agotados hoy en día. Están enfermos. Aarón y Hur no tienen que ser los más grandes de dones, capacitados con dones. Pudieran ser tal vez esas personas que están a veces en la puerta del templo, recibiéndote con gozo, con alegría. Esos son los Aarones y Hur, que animan a aquel que llega a la casa de Dios y lo llevan con un espíritu de alegría y de gozo al asiento para que tengan ese encuentro verdadero con Dios y que los despiden a la salida con gozo, con alegría, y se siente uno fortalecido cuando alguien lo recibe así. Pudiera ser aquel que limpia el templo, aquel que se goza de alguna forma con limpiar la banca del templo, aquel que se goza con decorar el templo. Hermanos, es Navidad y el templo no está adornado. O pudiera ser aquel que pinta las paredes, aquel que arregla las cosas materiales. O por qué no pensar en aquellas maravillosas hermanas que reparten los alimentos en los tiempos de comunión, cuando celebramos de alguna forma alguna victoria como iglesia. O por qué no pensar en esas hermosas hermanas jóvenes que están dispuestas a enseñar a los niños los principios bíblicos de la palabra de Dios. En la escuela dominical, o a través del Zoom, o a través de otros medios hoy en día. O por qué no pensar en aquellos diáconos que están dispuestos de alguna forma a apoyar al líder en sus sueños, en sus metas, en sus proyectos que Dios ha puesto en él, y que están dispuestos de alguna forma a valorar de alguna forma la familia del siervo y dispuestos a apoyarlo. La Biblia nos dice que seamos como uno solo, dice Juan 17. Señor, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los dejes en este mundo, pero no son de este mundo, que sean uno como tú y yo somos uno. Necesitamos ser un cuerpo que trabaja en equipo. Aarón y Hur actuaron en equipo, y cuando un equipo actúa hay victoria. Yo tengo que entender, uno solo no puede ganar. Esta batalla se gana en equipo. Aarón, Hur, Moisés y Josué trabajaron en equipo. Hubo victoria, ¿por qué? Porque al ver el cansancio de Moisés, tuvieron la idea de ¿qué? De ayudarle. La pregunta es, ¿dónde están los Hurs y Aarones? Hoy en día en nuestras iglesias, en nuestros misterios. ¿Dónde están esos Aarones y Hures en nuestros hogares, en nuestros matrimonios? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás? ¿Por qué? Porque quiero decirte algo, cuando tú y yo nos sacrificamos por los demás y hacemos equipo, hay victoria. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la Biblia, segaremos. Vean, hermanos, viene tiempo de cosecha. Pronto, hermanos, hay personas que llegan aquí los domingos pensando que tenemos abierto el templo, personas de nuestra comunidad, personas que tal vez se entrelazan a través de nuestro Facebook Live, personas que tienen necesidad, que tal vez ahorita están cansados, que tal vez tienen un aliento de esperanza en Dios, pero va a venir un tiempo de mucha cosecha. Pero ¿dónde están esos Hur? ¿Dónde están esos Aarones? Porque si tú tomas la iniciativa de tomar el liderazgo que Dios ha puesto en ti, y que entiendes de alguna forma que Dios te ha puesto en un lugar con un propósito para que tú defiendas ese territorio, para que tú defiendas esa iglesia, para que tú defiendas esa iglesia local, para que de alguna forma apoyes el liderazgo de esa iglesia, entenderás de alguna forma que la batalla se gana en equipo. La pregunta es, ¿tienes espacio para Dios? ¿Hay espacio para Dios en tu vida? Amigo que me escuchas,
Hermano que me escuchas, hermana que me escucha, joven que me escucha. ¿Hay espacio para Dios en tu vida? Vivimos tiempos muy difíciles. Y no podemos negar que estamos en medio del valle de sombra y de muerte. La muerte está alrededor de nosotros. Ya sea a través de este virus, ya sea a través de la violencia, a través de la maldad, o ya sea a través de otra enfermedad. Es tiempo, hermanos, de pelear la buena batalla. Pero la pregunta es, ¿hay espacio para Dios en tu vida? Emily era una joven inquieta como todos los jóvenes. Al escuchar que una banda favorita de ella iba a venir a la ciudad a dar un concierto, ella se emocionó tanto que ella empezó a poner en su calendario cada día que iba a venir, que se acercaba la idea de ir a este concierto. Se había puesto de acuerdo con algunos amigos de su escuela y ellos iban a venir por ella. Pero mientras se acercaba el día, ella tachaba el día en su calendario. Llegó el día oportuno, pero ese día vino una gran tormenta, una tormenta tremenda en la ciudad. Su mamá trató de convencerla para que no fuera, pero ella, el deseo en su corazón era de ir hacia ese concierto. Cuando su mamá estaba a punto de convencerla, se oyó el claxon del automóvil de sus amigos y ella agarró su chaqueta y corrió hacia afuera. Su mamá corrió con un paraguas para que ella no pudiera mojarse y se acercó hacia esos jóvenes. Los jóvenes estaban contentos y alegres porque iban a ir a ese concierto. Entonces la mamá le dice a estos jóvenes que el Señor, que Dios los acompaña a todos ustedes jóvenes. Y entonces su hija voltea y dice, mamá, ¿que no te das cuenta que no hay lugar para Dios aquí? Todo está lleno. Si acaso habrá lugar para Dios en la cajuela. Y todos se rieron, todos los jóvenes se rieron, aprobando lo que esta joven había dicho. No habían pasado mucho tiempo cuando las noticias, se escuchó la noticia de que unos jóvenes habían sufrido un accidente fatal por causa de la tormenta y que habían muerto todos en ese carro y que lo único que se había salvado de ese carro fue la cajuela. El deseo de todo ser humano, hermanos, es vivir una vida sin medidas hoy en día. En ocasiones desafiamos la voluntad de Dios. Los jóvenes salen a las calles, hermanos, sin medir verdaderamente el peligro de este virus. Y regresan a sus casas contagiando a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto y oído de personas que ponen en tela de juicio la existencia de Dios? Aun cuando lo vemos todos los días. Cuando lo vemos al salir el sol de la mañana. Cuando vemos el mar tan impetuoso y tan hermoso. Cuando lo vemos en la sonrisa de nuestros hijos o de nuestros nietos. Cuando lo vemos al ver el sol o la luna y las estrellas. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios es real. Dios existe. Pero la pregunta es, ¿hay espacio para Dios en tu vida? Joven que me escucha, amigo que me escucha, amiga que me escucha. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de tomar la mejor decisión. Todavía, de alguna forma, estamos en medio de la sombra de muerte alrededor de nosotros. Es cierto, en el horizonte se oye de unas vacunas, pero tal vez Dios está esperando que tú tengas un encuentro con Dios verdadero y que haya espacio para Dios en tu corazón. Pero yo quiero animarte, invitarte, para que en esta tarde tú abras tu corazón a Cristo Jesús. Que no pase otro día, porque tú y yo no sabemos lo que nos espera el día de mañana.
Tal vez hoy es el día de salvación, hoy es el día agradable. Y tal vez si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere tener un encuentro contigo en esta mañana. La pregunta que ¿tienes espacio para Dios en tu vida? Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, pero de corazón. Si no lo haces de corazón, no lo hagas, no hay problema. Dios es un caballero. Pero yo puedo decirte de manera personal que cuando yo abrí mi corazón a Cristo Jesús, fue el mejor momento de mi vida. Ahora entiendo lo que es vivir. Ahí me gustaría que tú también lo pudieras entender. Yo quiero invitar a mi iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas. Tal vez es momento de levantarnos y entender que Dios tiene un propósito, un llamado especial para mí. Y que tal vez es tiempo de alguna forma de ministrar los dones a través de estos medios, o a través de otra forma, a través del teléfono, o a través de la oración, a través de una palabra de ánimo al enfermo, al amigo, al débil, al cansado, al pastor. Entender que Dios tiene un propósito para nosotros. La Biblia dice sobrellevar las cargas unos con otros. Este es el momento para hacerlo. Déjame orar. Padre bendito, yo quiero darte gracias por la bendición que nos das de acercarnos al trono de tu bendita gracia a través de este medio. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque nos haces entender los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Tiempos, Padre Santo, verdaderamente de cansancio, de agotamiento. Hay hermanos, amigos que están enfermos hoy en día a través de este virus. Y tal vez, Padre Santo, tienen problemas para respirar. Y tal vez, Padre Santo, algunos de ellos están en una situación muy difícil y necesitan del aliento, necesitan de alguien que los anime. Por eso yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, tú que estás en todo lugar, que tu presencia se manifieste en ellos y que sostenga, Padre Santo, sus vidas en medio de la tempestad. Bendice Berardo, bendice, Padre Santo, a Anicia, bendice, Padre Santo, también a Irene, a José Luis, Padre Santo, a Jorge, a Adriana, Padre Santo, pongo en tus manos, Padre Santo, a Manuel, a Giovanni, pongo en tus manos, Padre Santo, mi hermano Mario, mi hermano Heriberto, a las viudas, Padre Santo, que necesitan del sustento de cada día, del aliento de cada día. Pongo en tus manos a aquellos jóvenes, Padre Santo, que están sufriendo. Pongo en tu mano, Padre Santo, a aquellas madres, Padre Santo, que están sufriendo, Padre Santo, la pérdida del esposo, tal vez, Padre Santo, la rebeldía de los hijos. En el nombre de Cristo necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu fortaleza. Pero de manera especial pongo en tu mano a aquellos que necesitan a Cristo en su corazón. Señor, si hay alguno, alguna, que en esta mañana quiere abrir su corazón a Cristo Jesús, yo te pido que tú, Padre Santo, bendigas ese deseo y entres en sus vidas y provoques en ellas un avivamiento, un despertar, una transformación maravillosa que fortalezca a través de tu Espíritu, Padre Santo, sus corazones y puedan seguir adelante en medio de la lucha. Bendice, Padre Santo, tu iglesia. Bendice cada líder de mi congregación, cada hermana, cada joven que participa, cada niño. Permite, Padre Santo, que cada uno de ellos pueda sentir gozo, alegría al saber que su vida tiene un propósito para colaborar en la bendita obra de Dios. En el nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga.